la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Señor, ordena mis pensamientos. Hay una palabra que alguien necesita. Has puesto en mi corazón, en mi mente, una palabra. Me has hablado, Señor. He sentido tu presencia, Señor, en medio del estudio de tu palabra, y sé que alguien va a recibir esta palabra. La iglesia será renovada, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, Señor, que sensibilice nuestros corazones, sensibiliza nuestras vidas, Señor. Nuestro oído esté sintonizado, solamente esté audible a tu voz, Señor, solamente a tu voz en esta hora, y que alguien reciba esta palabra con gozo ahí donde se encuentra, en casa, Señor. En tu nombre, Jesús, te pedimos tu bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 14. Vamos a leer la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 14, el verso 15 y el verso 16. Amén. Vamos a leer. Vamos a decirle al Señor en esta hora que nos hable a través de esta porción. Amén. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Vamos a dejar que el Señor nos hable, y quiero predicar en esta hora bajo el título: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ese es el tema para esta noche. En algunos minutos quiero, amén, hablar al corazón de la iglesia, y que todos podamos salir renovados a través del escuchar la palabra del Señor. Dadles vosotros de comer. Una de las necesidades básicas del ser humano es el alimento. Los gobiernos están interesados en que la población se les suministre esta necesidad básica a través de estrategias sociales, las cuales en muchos casos no son tan efectivas, pero de alguna manera se busca cómo suplir esta necesidad básica. Esta necesidad se identifica cuando se intensifica y se pone un poco más difícil y más fuerte cuando las condiciones económicas son críticas. De alguna manera la gente en una situación económica no muy buena, esta necesidad básica se ve muy, pero muy afectada en muchos casos. A nivel mundial encontramos entidades interesadas a suplir esta necesidad a nivel global. Son entidades que invierten muchos recursos económicos para abarcar la mayor población que está en vulnerabilidad y en pobreza absoluta. Según las Naciones Unidas, las últimas estimaciones indican que en el año 2018 cerca de 821 millones de personas en el mundo sufrían malnutrición. Escúchalo bien: 821 millones de personas en el mundo sufrían malnutrición, o lo que es lo mismo, 1 de cada 10 seres humanos. De hecho, el hambre y la malnutrición son el principal riesgo de salud a nivel mundial, incluso mayor que el SIDA, dice las Naciones Unidas. La malaria, la tuberculosis juntos
sea, de alguna manera, esta organización llamada Naciones Unidas ha establecido que el hambre y la malnutrición son el principal riesgo de salud a nivel mundial, incluso mayor que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. 2 millones de personas es el escalofriante número de personas que no tienen acceso regular a suficiente comida nutritiva, o lo que es mismo, las personas afectadas por niveles moderados de inseguridad alimentaria, junto con aquellos que padecen hambre. Un fenómeno que no solo tiene lugar en países en vía de desarrollo, ya que el 8% de la población de Norteamérica y Europa podrían irse esta noche con hambre a sus camas. Y eso es bastante alarmante. Estamos hablando del año 2018. La organización que siempre está al tanto y pendiente de todo lo que tiene que ver con el hambre en la tierra. Y eso lo quise tomar porque es una necesidad básica para el ser humano. Es una necesidad que necesita ser suplida en el ser humano. Y lo traigo porque es una pequeña introducción para poder entender igualmente lo que hemos leído y la historia que es bien conocida por nosotros, pero que nos va a ayudar a entender un poco más. Amén. Un mensaje que Dios nos quiere regalar a nuestra conciencia en esta noche. El texto que leímos es bastante conocido por el milagro extraordinario que Jesús hizo en ese momento de necesidad, que era una necesidad física y a la vez era una necesidad espiritual. Pero quiero sintetizar en la orden de Jesús a sus discípulos cuando les dijo: dales vosotros de comer, dales vosotros de comer. Y quiero centrarme ahí en ese mandato de Jesús a sus discípulos. El contexto del relato bíblico nos habla de una gran multitud que seguía a Jesús por un largo periodo de tiempo. La gente venía a pie, la gente se estaba movilizando a pie. Jesús quizás se movilizaba en algún momento en las barcas, pero la gente iba por la ribera del río caminando. Ellos querían estar cerca de Jesús. Era una movilización a una gran escala. Personas, amén, que estaban siguiendo a Jesús porque de alguna manera habían identificado, habían visto que Jesús hacía milagros en medio de ellos. Habían sanidades, prodigios y maravillas. La gente lo seguía porque tenían necesidades y sabían que Jesús los podía suplir. Por eso la gente estaba movilizándose, no interesaba hacia dónde iba Jesús. Habían identificado que en Jesús Él podía suplir necesidades físicas, pero también necesidades espirituales. Pero la palabra de Dios y esta historia nos dice que ya cayendo la noche, o sea, la gente venía caminando, la gente quizás no había descansado, la gente quizás tenía hambre. Y dice que cayendo la noche, estaba la gente agotada por la peregrinación durante todo el día. Y hay una necesidad que sale a la luz en ese momento. Dice la palabra de Dios que la gente se detuvo. La gente necesitaba descansar y necesitaba alimentarse, porque de alguna manera esto nos habla de que el alimento es lo que nos hace retomar fuerzas. Ese alimento que es nutritivo. Hay gente que puede comer muchas cosas, pero son cosas que no alimentan. Pero los que sabemos un poco, hemos entendido que un buen alimento nos da fuerzas, nos da esa capacidad para poder continuar. Y esto quizás era la necesidad que salió a la luz al caer la noche. Necesita la gente descansar y también alimentarse. Y al terminar ese momento,
del día, al terminar ese día tan extenuante de tanto trabajo, lo que espera quizás es un poco de descanso. Ya se hizo mucho, vamos a descansar. Y ese es el pensamiento de los discípulos. Ese es el pensamiento, Señor. La noche ya se acerca, la gente está muy cansada. Y quizás hay un pensamiento que empieza a moverse en la mente de los discípulos. Hoy ya hizo demasiado el Señor, ya los atendió demasiado, ya hizo milagros, ya hizo prodigios durante toda esa caminata que se ha hecho. Señor, ¿por qué más bien no dejamos que la gente se vaya? Dejamos que la gente acuda a otras regiones a alimentarse. Despídela, Señor, porque ya no hay nada para hacer. Ya que vayan a casa y descansen. Ya parece que se terminó todo. Parece ser que hay un pensamiento limitado. Amén. En el pensamiento, en la mente de los discípulos. Pero implícitamente podemos ver el deseo de las personas de no irse a sus casas, aún acercándose la noche, porque ahí están, porque ellos no se están yendo. Es los discípulos que quieren despedir la gente, y es bueno entender eso, porque el interés de los discípulos sí era: despídelos. Ya hiciste mucho por ellos, que vayan a buscar alimento a otro lugar, a otras aldeas cercanas. Parece ser que la gente quiere descansar, alimentarse y continuar con Jesús. Implícitamente lo podemos de alguna manera leer en el texto, que de alguna manera ellos querían sentarse. Claro, alimentémonos y vayámonos, ¿verdad? Con Jesús, sigamos con Jesús. Pero en el pensamiento de los discípulos hay un pensamiento limitado, y es: Señor, despídelos. Parece que para los discípulos ya era suficiente, pero quiero decirle, para Jesús no era suficiente. Gloria al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: no es necesario que se vayan, dales vosotros de comer. No podemos limitar lo que Dios quiere hacer con las personas que tienen necesidad de Él. Él siempre va a querer ayudar al necesitado, pero debemos entender también que es a través de nosotros que Él quiere hacer algo sobrenatural a favor de los perdidos. Y en eso quiero en esta noche que usted se grabe ese mensaje, porque desde el martes el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia. El martes el Señor nos dijo: solo uno, se necesita solo uno. Aleluya. Y hoy el Señor nos está enviando un mensaje más para reforzar nuestro deseo y nuestro sentir, y es: dadles vosotros de comer. Pero son muchos para alimentar, Señor. Parece ser que hay una mente que está escasa de visión. Señor, hay muchos para alimentar y no hay alimento suficiente para tanta gente. No hay suficiente alimento, no hay suficiente. La respuesta es un gran desafío para los discípulos, porque cuando los discípulos dicen: Señor, es mucha gente y no hay tanto alimento, hay un desafío en la respuesta de Jesús. Quiero preguntar en esta noche a alguien que me está escuchando: ¿qué tan dispuestos estás de aceptar el desafío de Dios? Hay que alimentar a más de 5,000. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O quieres evadir el propósito de Dios para usarte sobrenaturalmente? Y eso es bueno que lo entendamos, porque el Señor dice: no hay necesidad. Esa expresión, no hay necesidad, quiere decir: ustedes lo pueden hacer. Pero el Señor está esperando que alguien crea que mi Dios
Dios no es limitado, que cuando parece que no hay absolutamente nada para hacer por alguien, ahí está Dios dispuesto a hacer algo por esa persona. Y eso quiero llevar a alguien en esta noche, alguien que ha estado orando, alguien que ha estado clamando por su esposo inconverso, alguien que ha estado aclamando por sus hijos inconversos. Quiero decirle en esta noche, cuando tú ves que no hay más nada que hacer, que parece que ya llegó el fin para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, quiero decirle, no hay necesidad que se vayan. Ahí está Jesús esperando hacer un milagro, pero se necesita alguien que crea en él. Aleluya, gloria al Señor. Que alguien alabe a Dios. Aleluya. La primera declaración de los discípulos ante la necesidad del hombre es una respuesta y una declaración facilista. Despídelos, es muy fácil, ya no hay nada que hacer, dejémoslo. Es una declaración facilista. Se busca la salida más fácil. Despídelos, que se vayan. ¿Cuántos cristianos han hecho eso con sus seres queridos que no se han convertido al Señor? Yo ya lo dejé. Dejemos saber qué pasa. No se puede hacer eso, porque la segunda declaración de los discípulos es muy despectiva y es: ¿y qué es esto para tantos? Cuando el muchacho llegó con unos panes y unos peces, hay una declaración despectiva de los discípulos. ¿Y qué es esto para tantos? ¿Y qué es esto para tantos? Y quiero rápidamente decir algo sobre estas dos declaraciones, porque en algunos en la iglesia, en algunos cristianos que están esperando una respuesta de Dios, amén, para que su esposo, su esposa, sus hijos sean convertidos, se conviertan al Señor, parece que esas declaraciones vienen: despídelos, esa declaración facilista. Yo dejo a ver, ellos mirarán a ver qué hacen. Y también esa expresión despectiva: ¿y qué es tanto? ¿Para esto para qué? ¿Y qué es esto para tanto? Eso sucede cuando el Señor medio toca a esa persona. Hermano, pues eso ya ha pasado. Él un día fue a un culto, él un día fue allá a la iglesia y sí, el Señor la tocó, pero ¿qué es eso? Hermano, no, Señor, así no debe ser. El Señor dice: no tiene necesidad de irse, porque yo puedo hacer de eso poco algo grande y glorioso. Y si tu ser querido un día sintió algo de Dios, eso poquito de Dios va a ser una cosa gloriosa en la vida, va a ser algo poderoso en la vida de esa persona, porque es el mismo toque de Dios. Y eso quiere decir que es la obra de Dios obrando en esa persona. Gloria al Señor. Si Jesús estaba realizando milagros, ¿cómo no creer que puede hacer un milagro más ante la necesidad física de la multitud? ¿Cómo no creer? El evangelista Juan relata la misma historia con un detalle de la intención de Jesús. Escúchalo bien. El evangelista Juan habla de la misma historia, pero hay un detalle que es bien interesante. En el capítulo 6 y el verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aleluya. Juan capítulo 6, el verso 6. Dadles vosotros de comer. Y el evangelista agrega este detalle: pero esto decía para probarle. Oiga, interesante eso. Y quiero que usted se grabe esta frase en esta hora. Nuestra actitud frente a la necesidad es puesta a prueba en momentos decisivos. Aleluya. Nuestra actitud frente a la necesidad es puesta a prueba en momentos decisivos.
y puso a prueba, darles vosotros de comer. ¿Será que creen que pueden hacer algo estando yo en este lugar? La palabra de Dios, amén, nos habla que nuestra fe va a ser probada como el oro. Y nosotros debemos entender que cuando ya no hay nada que hacer, no podemos tomar esa actitud y esa declaración o ese pensamiento facilista y despectivo. Allá mirarán ellos ya son conscientes, ellos ya han escuchado mucho. No se puede dejar. Es cierto que no podemos obligar a nadie a que se bautice, a que se convierta, pero no podemos dejar de alimentarlos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada como el alimento espiritual del cristiano y también de aquellos que necesitan ser liberados y alcanzados por la poderosa palabra de Dios. Somos, iglesia, escúchelo bien en esta noche, somos llamados a alimentar a todos los necesitados de Dios. Que nadie se quede sin tomar el alimento espiritual. Somos llamados a alimentar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, los cuales están cansados, sedientos, están con hambre espiritual. No podemos ser indiferentes, no podemos ser facilistas, despectivos frente a la necesidad y dejar que otros, escúchelo bien, y dejar que otros los alimenten, no con filosofías humanas huecas, con pensamientos humanos o simplemente, amén, que están totalmente carentes de principios y valores cristianos. Es tiempo, amén, esa declaración de Jesús todavía hace eco en este tiempo para nosotros. Dales vosotros de comer, dales vosotros de comer, porque los discípulos dijeron: Señor, que se vayan a otras aldeas, que vayan y coman a otro lado. No, Señor, es el tiempo de nosotros darles de comer de lo que hemos recibido, de lo que nos hemos alimentado a través de la palabra de Dios. No podemos dejar, escúchelo bien, iglesia, no podemos dejar que nuestras familias, vecinos y cercanos sean alimentados por la ideología de género. No, Señor, por el libertinaje. No podemos dejar que sean alimentados por argumentos humanos que hacen a un lado a Dios, por ideologías que niegan a Jesucristo. Somos los llamados a seguir alimentándolos por la palabra de Dios. Dales vosotros de comer. Quiero decirle a alguien en esta noche, a través del Espíritu Santo en mi vida: dale a tu familia, dale a tu padre, dale a tu madre. Hermano, es que no quieren escuchar. Sigue insistiendo. Dale la palabra de Dios a alguien necesitado. Gloria al Señor. Yo siento a Dios. No se deben ir a otro lugar, y mucho menos con hambre. Tenemos el alimento más sólido, iglesia. Tenemos el alimento más eficaz, más nutritivo espiritualmente. Tenemos la palabra profética más segura, más poderosa, más eficaz. Ese alimento, amén, que de alguna manera hay una analogía bastante poderosa, como Moisés y todo el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto. Dice la palabra de Dios, así ese alimento, ese maná que descendió allá para el pueblo de Israel, ha descendido sobre nosotros, y es el pan del cielo, hablando del mismo Señor Jesucristo. Él es nuestra gran provisión. Tenemos alimento suficiente para darles. Tenemos lo que la gente necesita, y necesitamos darles alimento suficiente. Que alguien le dé la gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Yo me comprometo
Que alguien diga en esta noche: yo me comprometo a alimentar a los que tengo en casa. Y no le estoy hablando del alimento físico, del alimento material. Ese hay que llevarlo a casa. Pero en esta noche quiero decirle: hay que llevar este alimento a casa. Y diga conmigo: yo me comprometo a alimentar a los que tengo en casa, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Ellos deben conocer que Jesús sigue haciendo milagros, porque si para Él no es suficiente, para mí tampoco es suficiente. Dios quiere hacer un milagro al caer la noche. Aleluya. Dios quiere hacer un milagro donde parece que no hay nada para hacer. Ahí está el deseo de Dios latente. Vamos a darle de comer de ese pan que descendió del cielo, de ese alimento glorioso en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que alguien adore a Dios. Que alguien adore a Dios. Los que deberían llevar, escúchelo bien, los que deberían llevar los panes y los peces debían ser los discípulos. Los que deberían llevar los panes y los peces eran los discípulos. Pero no tenían la provisión que tenía un muchacho. Ellos debían tener la provisión. Pero qué bueno en esta noche que alguien pueda decir conmigo: yo tengo la provisión. Yo tengo la palabra que mi familia necesita. Yo tengo la palabra que los perdidos necesitan. Yo tengo la palabra, yo tengo el alimento. Pero escúchelo bien: yo tengo el poder, yo tengo la unción que rompe todo yugo de pecado. Gloria al Señor. Yo tengo palabras de vida eterna. Eso lo tenemos nosotros. Yo tengo una palabra de esperanza. Yo tengo un alimento que se llama esperanza. Yo tengo un alimento que se llama gracia. Yo tengo un alimento que se llama perdón. Yo tengo un alimento que se llama misericordia. Vamos a dar de lo que hemos recibido. Los míos serán alimentados por esta palabra. Nunca faltará la provisión de la palabra de Dios en mi vida y en los que tengo cerca. Que alguien le dé la gloria a Dios. Dadles vosotros de comer. Nosotros somos los llamados a hacerlo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: tráiganme los panes y tráiganme los peces, porque habrá suficiente provisión para los necesitados. No tienen necesidad de irse. Yo no quiero que otros alimenten la conciencia, el pensamiento, el corazón de mi familia. Yo no voy a dejar que otros vengan con esa basura del diablo, a que sean alimentados mis hijos, a que sea alimentado mi esposo. Hermano, pero es que cada vez que le hablo de la Biblia, parece ser, eso sí, usted vaya con mucha prudencia, pídale a Dios gracia, pero nunca deje de alimentar con un buen testimonio, con una buena palabra a los que tiene cerca, porque así estamos haciendo que el mundo se quede a un lado, que se haga todo el mundo con sus argumentos pobres y deficientes, que se hagan a un lado, porque yo tengo el alimento que los míos necesitan, y es la palabra de Dios para sus vidas. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Con esto quiero ir concluyendo. ¿Sabe cuál es uno de los momentos? Uno de los tantos momentos especiales y felices que tenemos en casa es cuando nos llaman a la mesa para tomar el alimento. Y soy uno de los que siempre estoy intentando que todos lleguemos al mismo momento y sentarnos a la mesa y poder tomar un alimento en familia.
Porque es gratificante ver a nuestros hijos, a nuestra esposa ahí. Es un momento donde quizás los 4, los 5, los 6, los 3 nos reunimos. Le damos gracias a Dios por ese alimento espiritual, ese alimento material. Pero también estamos dándole gracias a Dios por tenernos como familia. Pero también le damos gracias a Dios porque hemos recibido un alimento que nunca ha faltado, y es la palabra de Dios, en la presencia de Dios en nosotros. Qué bueno que en esta noche alguien diga: yo voy a seguir alimentando a los míos. No los voy a dejar ahí vulnerables como en el aire, para que vengan las corrientes de las filosofías que vienen diciendo que no existe Dios y creyendo en una cantidad de cosas que no es de Dios. Yo no voy a permitir que eso lo hagan otros. No, yo mismo voy a predicarles, yo mismo les voy a enseñar, yo mismo les voy a mostrar, yo mismo voy a orar por ellos, yo mismo me voy a preocupar por tener un alimento fresco de la palabra de Dios para ellos. Puede ser 1 minuto, puede ser 2 minutos, pero Dios le va a dar lo suficiente que necesita. Amén. La multitud, tu familia y los demás. Gloria al Señor. Porque el Espíritu de Dios, ese Espíritu que estuvo sobre Jesús, como lo dijo el mismo Señor a través del evangelista Lucas, el capítulo 4, el verso 18. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué tal si alguien allá en casa de la iglesia dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Otra versión dice: este es el año para proclamar el favor del Señor. Quiero decirle que el Espíritu de Dios está sobre mi vida. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha dado la palabra, me ha dado la unción, me ha dado la autoridad, me ha dado, amén, la autorización para ir a predicarle a los míos, a mis hijos, a mi esposa, a los que tengo a mi alrededor, a todos aquellos que se atraviesan por mi camino. Tengo una palabra para darles, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Para eso me eligió, para dar buenas nuevas de salvación a los perdidos, a los que están en las cárceles, y liberarlos. Aleluya. Yo soy el indicado para darles de comer. Yo soy el indicado. Y con eso quiero concluir. Aleluya. Hay un hombre con la mano extendida. Hay un hombre que extiende su mano y pide unas cuantas monedas a 2 de los discípulos. Por favor, una limosna. Aleluya. Una limosna. Tú pides una limosna. Yo tengo más que una limosna. Aleluya. Yo tengo más que unas monedas de plata. Yo tengo más que unos cuantos centavos. Yo tengo más que cualquier cosa material. Yo no tengo plata y yo no tengo oro. Aleluya. Aleluya. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Yo soy el indicado de darte esto. No es otro el que te lo va a dar. Yo te voy a dar de lo que tengo. Te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Quiero decirle en esta noche, todo aquel que está conectado con esta transmisión allá en casa,
Es tiempo de decirle a aquel que mendigo, aquel que no tiene a Dios, porque el que no tiene a Dios es un mendigo que está pidiendo cosas que no van a satisfacer. Que alguien se levante en esa noche y diga: no tengo plata ni oro, pero si tengo palabra de Dios, si tengo el nombre de Jesús invocado sobre mi vida, y de eso te voy a dar, porque vamos a regresar y vas a ir conmigo a adorar y a glorificar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Yo soy el indicado. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse, porque si se van, otros lo van a alimentar. Pero no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Y eso es lo que le he inculcado a mis hijos. Y eso es lo que le he inculcado tanto a mis hijos. Aleluya. Hay palabra de Dios en ellos. Hay ejemplo de Dios en ellos. Hay testimonio de Dios en ellos, porque son los míos. Y yo tengo que alimentar primero a los míos. Tengo que alimentar primero a los que tengo a mi cercanía, a los que están más cercanos. Y qué bueno que alguien en esta noche dice: yo tengo. Quizá no tengo plata ni oro, quizá no tengo tantas cosas materiales, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo. Y yo tengo un alimento. Yo tengo un alimento. Yo tengo palabra. Yo tengo unción. Yo tengo poder. Yo tengo lo que tanto necesitan. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Amén. Porque lo material se puede conseguir, quizás con mucho esfuerzo, pero lo espiritual lo tengo yo. Y es gratis para alguien. Recibe palabra. Dadles vosotros de comer. No se tienen que ir. Yo estoy aquí y yo haré el milagro. Dios está en tu casa. Di conmigo en esta hora: yo le voy a dar de comer a los míos. Y ahí va a ser el milagro el Señor Jesucristo, de que la conversión de muchos sea una realidad. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios, gracias a ti. Gracias por la inspiración en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra sé que ha tocado el corazón de tu iglesia. Oh Dios, gracias. Oh Padre mío, por favor, que tu palabra sensibilice, que nadie tenga estas palabras, Señor, estas declaraciones facilistas y despectivas, porque al caer la noche, cuando parece ser que no hay nada que se pueda hacer, yo le voy a dar de comer a los míos. Cuando falte esperanza, voy a dar esperanza. Cuando falte la fe, en algunos les daré fe. Cuando le falte a algunos, Señor, tenerte a ti como el sustento, yo les voy a dar esa palabra de sustento. Señor, cuando alguien necesita el perdón, yo tengo perdón, porque el perdón que tú me has dado se lo enseño a los demás. Yo voy a darles de comer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios mío, es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que vienes haciendo. Gracias. ¿Sabe algo, iglesia? Ya con esto podemos cerrar transmisión en esta noche. Pero antes de irme, quiero decirle algo.
Dios el martes nos dijo: necesito solo uno para levantar avivamiento. Solo uno. Y ese uno les va a dar de comer a multitudes.